Hola gente, saludos una vez más a mi canal Edwin Bravo. En esta oportunidad les traigo un video para mostrarles cómo conectar nuestra cámara Nikon u otras marcas como Canon y Sony que no permiten la conexión directa con Lightroom. Lo haremos con un programa llamado Digicam Control. Este programa funciona como intermediario entre la cámara y el programa de revelado Lightroom. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos el Digicam Control, el Lightroom, nuestra cámara y el cable de conexión USB de nuestra cámara. Por ejemplo, voy a hacerlo con este cable corto. Ok, vamos a la computadora para mostrarles el programa. Bien, estamos aquí en la plataforma, en el sitio web del programa. Lo pueden descargar, no hay que registrarse siquiera para instalar este provechoso programa. Y vamos a ver acá en esta otra pestaña las cámaras que soporta esta conexión. Bien, por parte de Nikon podemos ver toda esta serie de cámaras, de modelos más bien. Por parte de Canon vemos por acá otra gran cantidad. Por parte de Sony otra cantidad y al final encontramos otras. Podemos ver que modelos se aprecia el modelo de la cámara y qué funcionalidades tiene el programa al conectar nuestra cámara. Lo más importante es poder disparar y que esa fotografía que disparamos con nuestra cámara se importe a nuestro Lightroom, que eso es el propósito del video. Porque es importante a veces cuando estamos en estudio ver nuestras fotos de una forma simultánea, tanto en la cámara queremos y en nuestro Lightroom, porque de esa forma podemos ir descartando algunos errores que podamos tener con las luces, con algún desenfoque. Podemos hacerlo mejor apreciándolo desde el Lightroom. Entonces en esta ocasión yo lo voy a hacer con esta camarita mía, que es una D3300. Las últimas cámaras de Nikon no necesitan esto, no necesitan este programa Digicam Control, que dicho sea de paso, este programa funciona como intermediario, es decir, intermediario entre nuestra cámara y Lightroom. Entonces las últimas cámaras hacen las conexiones de una forma directa desde cámara a Lightroom. Bien, entonces ¿cómo se hace la conexión? Vamos a la computadora para ver lo que es este programa. Yo lo tengo por acá, lo voy a abrir. Ok, esperamos que abra. Bien, aquí está el programa Digicam Control. Ahora lo que haremos es conectar nuestra cámara a la computadora. Vamos a hacerlo y veremos cómo automáticamente el programa reconoce la cámara. Ok, como podemos ver, acá está conectada, cámara conectada de 3300 y bueno, vamos a cerrar esta carpeta y podemos ver acá a la izquierda que están todos los parámetros que le tengo a esta cámara actualmente, que la tengo una velocidad de ISO 100, tengo además todos los parámetros que le tengo actualmente. Por este lado lo podemos configurar o lo podemos manipular desde este programa o directamente en nuestra cámara, pero bueno, ese es otro tema. Aquí a la derecha tenemos lo que es una ruta de acceso, una ruta que nos lleva a la carpeta que por defecto crea este programa. Vamos aquí y podemos ver que aquí está donde dice carpeta. Esta carpeta que se crea automáticamente, que se llama Digicam Control, ella se crea automáticamente en lo que es nuestras imágenes. Entonces si lo queremos hacer en otro lado lo podemos crear la carpeta, pero si no la dejamos tal cual, en el caso de querer cambiarle el nombre a nuestros archivos, lo podemos hacer desde acá donde dice File Name Template. En mi caso lo dejo como está, como me gusta guardarlas. Y si ustedes quieren cambiarle otros parámetros u otros nombres o otros tipos de formas de guardado, lo pueden hacer desde acá, pero si no lo dejan tal cual. Cancelamos. Ahora lo que haremos es lo siguiente: irnos a Lightroom y en Lightroom vamos a hacer esto. Pero antes quiero mostrarles esta carpeta que les mostraba acá, esta Digicam Control. ¿Dónde se crea? Se crea acá en lo que es imágenes y como vemos aquí está la carpeta. ¿Okay? Abrimos, debe estar vacía para hacer este tipo de conexión. Voy a minimizar y ahora sí vamos aquí a lo que es Lightroom. En Lightroom nos vamos a ir a archivos. En archivo tenemos dos opciones, vean: captura conectada al equipo. Esta es en caso de que nuestra cámara permita la conexión directa, como les mencionaba, los modelos actuales de Nikon y Canon y otras marcas. ¿Okay? En el caso de que nuestra cámara no permita la conexión directa, entonces debemos hacer uso de este programa que funciona como intermediario. Para eso lo hacemos entonces en la siguiente opción, que se llama importación automática. En esta opción nos vamos aquí donde dice ajuste
ajustes de importación automática. Una vez acá debemos configurar lo siguiente. Primero, que esta opción de importación automática esté activada. 2, que aquí en carpeta vigilada esté configurada la carpeta que crea DigiCam Control, que es esta que les mostraba. Si no está, lo debemos hacer acá en elegir y buscar la carpeta. ¿Okay? Algo recomendable, bueno, ya les mencioné, pero es para que la carpeta debe estar totalmente vacía cuando hagan este tipo de configuración. Lo tercero más bien es el nombre de la subcarpeta donde se van a guardar las fotos. En mi caso puse esta prueba. Bien, en el nombre de archivos podemos cambiarlo. Yo normalmente lo hago así, con el nombre original que trae, y metadatos si le queremos meter metadatos y otras cosas. ¿Ok? Una vez hecho eso, damos en OK y vamos a hacer lo siguiente. Primero, para hacer la prueba de cómo funciona, como les mencionaba, el método funciona así. Voy a minimizar, hacer más pequeña esta carpeta y voy a crear por acá, o voy a poner por acá esta carpeta que crea DigiCam Control en imágenes. ¿Cómo se hace el proceso? Bien, tomo la foto con cámara o lo puedo hacer desde DigiCam Control, pero si no, lo tomo desde tomo la foto con la cámara, se visualiza en DigiCam Control, se almacena en esta carpeta y por último Lightroom crea una carpeta acá e importa esa fotografía. Vamos a hacer la prueba, ¿ok? Quiero que vean primero voy a hacer esto, voy a ver el en vivo de nuestra cámara para que vean que estamos usando esto en vivo, ¿ok? Pueden ver que podemos hacer uso de nuestra vista en vivo. Okay, voy a cerrarlo. Bien, ahora sí, volvemos por acá. Ok, observen cómo tiro la foto. Se visualiza en DigiCam Control, se almacena en la carpeta y después instantáneamente desaparece. ¿Por qué? Porque Lightroom la importa y la guarda en el catálogo. Vamos a ver, voy a tirar una foto. Ok, vemos, se creó la miniatura, está en la carpeta y desaparece inmediatamente. Y como podemos ver acá en Lightroom, se creó una carpeta llamada prueba con esta foto que acabamos de tomar. Vamos a ver, aquí está la foto, ¿ok? Como podemos observar, el proceso es rápido, el proceso de transferencia, y esto que estoy utilizando un cable que en realidad no es el de ella, el cable de ella es otro, más directo. Este cable en sí da una velocidad considerable y vemos que es muy importante, es muy rápido el proceso de captura, el proceso de importación de Lightroom, y como les mencionaba, viene a aportar algo que es maravilloso, digámoslo así, porque hay muchas cámaras que no permiten la conexión, como les he venido mencionando, no permiten la conexión en lo que es directamente en nuestras cámaras, de esas camaritas, algunos modelos a Lightroom. Entonces, eso ha sido todo por esta vez. Les agradezco que hayan visto el video. Regálenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.